Hoy nos acompañan Osvaldo Moreno, politólogo, consultor en campañas electorales. Gabriela Guerrero, catedrática universitaria, especialista en comunicación política, dirige la Politeca. Completa este panel Leonardo Pipo Lazo, estratega y publicista, exsecretario de Comunicación de la Presidencia. Buenos días y bienvenidos a Políticamente Correcto. Este domingo vamos a analizar la estrategia de comunicación del gobierno del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, antes de empezar, quiero aclarar que buscamos a 3 invitados cercanos al gobierno, pero no pudieron asistir. El presidente Daniel Noboa lleva 29 meses en el poder. En este tiempo, su estrategia de comunicación ha tenido puntos muy altos que, por ejemplo, le han dado amplias victorias electorales como las de 2023 y la reelección en 2025. Sin embargo, el desgaste en el ejercicio del gobierno, el fracaso de su consulta popular en noviembre, la crisis por los cortes de luz y en el sistema de salud pública demandan un cambio completo de chip en la estrategia de informar y explicar los problemas a la ciudadanía. ¿Lo ha logrado? Veamos el primer análisis con Juan Pablo Carrera. A inicios de 2026, el presidente Noboa marcó un eje claro. Este sería el año de la construcción. Ese discurso y modelo de gestión han estado presentes en sus canales de difusión, con programas de créditos a menor costo, subsidios a viviendas y más. Pero como Ecuador es un país convulso, el gobierno ha tenido que enfrentar varias crisis. El caso más reciente es el regreso de cortes eléctricos, por cuarta vez en 29 meses. Aquí, la comunicación ha sido errática. En el gobierno, como ya ocurrió en 2024, se manejan versiones que van desde mantenimientos no programados, se culpa al clima, fallas externas y hasta se ha descabezado a las autoridades eléctricas. Esto no ha calmado la molestia ni la crítica ciudadana, incluso por los errores conceptuales de los voceros. ¿Cuál es realmente la situación energética del país? La duda sigue sin explicarse con claridad, pese a que el propio presidente habla en cada entrevista del tema. Lamentablemente los vamos a decepcionar a los sufridores y va a haber suficiente energía todo el mes de abril y ya mayo va a haber mucha más tranquilidad. Lo mismo ocurre con otro problema sensible, la salud pública. Por un lado, Carondelet insiste en que el sistema funciona con normalidad en cuanto a turnos, atención y que pronto se regulará el abastecimiento. Pero en la calle, la misma ciudadanía denuncia falta de medicinas, escasez de turnos, mala atención y déficit de personal. La vocería, encargada a la vicepresidenta María José Pinto, no ha dado buenos resultados. De hecho, aumentaron las críticas. Otro teléfono descompuesto está en las razones del alza histórica de los combustibles. Si bien este hecho responde a factores externos, como la tensión en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo, el gobierno no ha sido didáctico. Sin claridad, los sectores sociales atribuyen el incremento de las gasolinas como si hubiera un paquetazo económico. Aunque hoy ese malestar está contenido, podría escalar si el precio de los combustibles sube, otra vez en un mes. Por último, está la tensión comercial con Colombia. Ciudadanos, medios, gremios y políticos se preguntan, ¿cómo un tema de seguridad fronteriza se resuelve con una medida económica? La respuesta no ha sido completa. Como vemos, ningún tema ha sido explicado con claridad. Leonardo Pipo Lazo, buenos días y bienvenido. ¿Es hora de que el gobierno cambie de estrategia de comunicación? Yo no sé si cambie. No tengo mucha expectativa de que cambie. Yo lo que diría es, la comunicación de gobierno básicamente es rendir cuentas todos los días. De eso se trata, de esto que se está reclamando, contarle a la gente qué está pasando. No necesariamente quiere decir que soluciones todos los problemas, porque la gente es consciente de las limitaciones, pero sí de que estás preocupado y haciendo todo el esfuerzo por solucionar. Pero tengo la impresión de que este gobierno tiene un modelo distinto de comunicación, que no es una búsqueda de acuerdos ni explicar, sino es un modelo vertical, impositivo. Y estaba en un fragmento donde el gobierno dice, les vamos a decepcionar a los sufridores, o se refiere a los mismos de siempre. Él tiene un modelo en donde permanentemente está confrontando con la revolución ciudadana. En el viejo modelo gringo que se llama el bad guy, ¿no? Yo soy el cowboy y tú eres el delincuente. Y entonces pasa siempre en esa polarización. Lo hace con Petro, lo hace con la Revolución Ciudadana y no me habla a mí, ciudadano. No le habla a la señora que está preocupada porque no tiene medicinas para su marido en el hospital. No le habla al pequeño comerciante que no tiene luz para operar su negocio, etcétera, etcétera. Entonces, pero él está satisfecho con eso, porque electoralmente le ha ido bien con ese modelo. Pero perdió la consulta en noviembre. Bueno, parece que ahí pero no me hubo parece que quiebre. ahí no escuchó mucho esa pérdida, ¿no?
Y entonces tiende a esto, a culpar a terceros, al clima, a otras cosas, y no a entender ese cambio. Pero, como digo, no creo que el gobierno y el cambio, porque la comunicación responde a un estilo, a una forma de ser. Y él es un hombre autoritario, de corte vertical, que le gusta ese modelo de polarizar permanentemente como estilo. El problema que ahora está atravesando el presidente es un tema 100% de comunicación, o quizás no se están resolviendo los problemas y no hay que comunicar. Bueno, primero un gran saludo a todo el panel, a verlo a Pipo Lazo, quien fue mi primer docente en una cátedra, recuerdo, en 2005 en Miami. Siempre es un honor compartir foro maestro y con la contertulia. A ver, primero hay que determinar las diferencias entre el tipo de comunicación, ¿no? La comunicación de campaña y de gobierno son blanco y negro. La una es ofertante, para hacerlo más coloquial es noviazgo, y la otra es justificante, para hacerlo más coloquial es el matrimonio. Me parece que sea un fenómeno que estamos viendo en muchos lados. Nosotros estamos trabajando con nuestros clientes como con mis hijos, ¿no? Hay que desintoxicarlos del tema digital. Hay una infoxicación digital que no significa que esté mal, pero te pongo un ejemplo, en materia de investigación, nosotros cero tablet, cero software mágico, estamos ya con cuestionario físico y tabular, porque hay una serie de cosas que nos está pasando con los políticos, y eso pasa con el gobierno. Hay que entender también un tema. El primero, el desgaste es lo más natural del planeta. Otro ejemplo coloquial, no es lo mismo un noviazgo de 10 meses que un matrimonio de 3 años. Lo segundo, que es donde yo coincido con la contertulia, es básicamente el sustento de la gestión. Tú puedes comunicar, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si no hay una base de gestión efectiva, que creo que sí la tienen, y si me permite te comento, y están haciendo una sobreapuesta, tal vez por lo que el presidente, no sé, es millennial, no sé qué sería centennial, no tengo idea por la edad que él tiene, pero hay algo muy claro. Ha habido una apuesta en comunicación a portales, analistas, medios, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si tú compras todos los medios de la esfera, te va a salir EFE que no la puedes controlar, te va a salir otro medio que no lo puedes controlar, y en ese sentido me parece que tiene que hacer el gobierno un giro en el contexto de comunicar lo que sí hace. Por ejemplo, toda la red vial de la Sierra Centro se está reconstruyendo. Dime, ¿dónde tú has visto esa noticia? Yo me entero porque recorro el país, veo los letreros. Y mucha gente decía, no, que no se comen las carreteras. Las carreteras son fundamentales, por eso el 45% de la población tiene nostalgia con otro movimiento. Las carreteras son las arterias de un país. Entonces yo siento que la comunicación del gobierno está más centrada en deslegitimar opositores, en cooptar instituciones, que comunicar lo bien que está yendo. Y la prueba del fracaso de que esto no funciona, de digitalizar todo, es la consulta popular. Yo creía que esto iba a generar una serie de cambios radicales, pero se mantienen en esa línea. Osvaldo, pero ¿qué pasa con las crisis? Porque si la red vial es algo que está bien, puede ser que ahí tenga un problema en el que comunicar mejor, pero en cambio en la crisis eléctrica, en el tema de salud, es como que al final, ¿qué es lo que están comunicando? O sea, por ejemplo, los niños están muriendo en Taisha y la comunicación es mandamos un pediatra a esa localidad. ¿Qué pasa con el manejo de la crisis? Bueno, contradicciones. Ahí ya no, una vez más, la gestión va comunicando, va de la mano con la comunicación. O sea, cuando tú no tienes certeza de lo que estás haciendo, y no quiero entrar en ese campo porque no es lo que me corresponde, cuando ha habido recortes históricos, creo que 2 puntos del Producto Interno Bruto, creo que ningún país en Occidente ha recortado 2 puntos del Producto Interno Bruto solo en salud. Y cuando tenías otro gobierno que, de acuerdo a todos los organismos mundiales de salud, era el mejor sistema público de salud de América Latina, la gente empieza a comparar. Yo creo que ese es un tema más de comunicación, de gestión efectiva y de flujo al sistema. Por eso tú ves un hospital histórico, ¿cómo se llama el de Quito? El que era 4º nivel, siempre confundo. El HK, el Carlos Andrade Marín. No lo recuerdo, pero hay un hospital histórico que toda la vida la gente decía es igual que el Metropolitano, pero la diferencia es que duermes con 4 personas. Ese tipo de instituciones están hoy día en crisis. Entonces, eso no lo resuelves con trolls, con portales, ni con Pero comunicación. tampoco se comunica bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, seguimos en diagnósticos y no hay soluciones. Totalmente. ¿O es que no hay soluciones? Y eso se refleja en el desgaste que el gobierno tiene. Y con esas primeras reflexiones hacemos una primera pausa en Políticamente Correcto. Regresamos enseguida con más del análisis. ¿Noboa debe cambiar su estrategia de comunicación? No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Gabriela, en el bloque anterior Osvaldo nos decía que el presidente se enfocó en la comunicación digital. Nosotros hemos visto que quizás ha dejado de hacer las tendencias en TikTok y el otro día nos mostraban data que ahora está enfocado un poco más en Facebook, buscando una audiencia un poco más madura, enviando el mensaje sobre que su gobierno está enfocado en la construcción.
En el contexto digital, ¿eso le está sumando al presidente? ¿Le sigue sumando como, digamos, fue en la primera campaña? A ver, yo creo que hay que entender que la comunicación digital es vital, obviamente, porque hoy en día ya nadie usa, se ha reducido, ¿no es cierto?, el uso de los medios tradicionales, es decir, por lo menos las nuevas generaciones muy difícilmente te prenderán la radio o la televisión. Entonces está bien que haya las dos cosas, pero también que no se pierda la parte de la territorialidad, ¿no? Entonces tienen que ir las dos de la mano. La rendición de cuentas que tenemos hoy en día como ciudadanos son las redes sociales, porque las estamos utilizando como mecanismo justamente de información, de enterarnos, lo que pasa en las noticias se digitaliza. Y también entiendo la migración un poco tal vez a la parte de Facebook, porque desde redes como TikTok o Instagram, donde estaba mucho más direccionado a los jóvenes, tal vez en este momento también son los más críticos. Porque no porque seas joven, ¿no es cierto?, vas a tener o vas a querer un mensaje si es que no tiene profundidad. Entonces, tal vez migrar hacia otra red nos da también el resultado de que está tratando de cambiar de grupo objetivo a otro tipo de personaje, ¿ya? Entonces, eso nos explicaría el porqué. Ahora, me parece que no debe restar el tema de la digitalidad. Sin embargo, si es que no se acompaña con visitas al territorio, dejar sobre todo la parte de escritorios, ¿no es cierto?, y estar con la gente, acordémonos, mencionando una cosa, sigue siendo un país súper personalista. La gente no le quiere ver al ministro, le quiere ver al presidente. Si es que el presidente no hace cara en los espacios, sobre todo los más abandonados, se van a acordar del gobierno que sí lo hacía, del presidente que sí lo hizo hace no sé cuántos años y que si es que uno va, sigues teniendo las pancartas y todo el branding político de ese presidente. ¿Por qué no lo han logrado los subsiguientes? ¿Por qué no han logrado llegar a esos espacios? Ok, ¿qué mensaje perdura en las intervenciones de Noboa, Leonardo Pipo? La confrontación, lo positivo, los resultados. Vimos de este viernes que el presidente hizo una rendición de cuentas y decía que la inseguridad bajó en un 14% y que está enfocado en la construcción. Ahí está dando los datos, quizás no se está peleando como veíamos en el anterior bloque, pero ¿cuál es el mensaje que está calando del presidente? Lo que pasa es que hay una mezcla. A veces sale y hace esos intentos de rendición de cuentas, pero enseguida vuelve sobre la confrontación como el eje. En realidad, él usa mucho la confrontación como eje. Y frente a eso, en cambio, así comuniques tú los datos parciales, pero si la gente está en crisis, la comunicación debe responder a esa crisis. Entonces tú tienes una crisis de seguridad, una crisis de salud, tienes una crisis energética y te pones a pelear con Petro. Pero la estrategia no es más bien distraernos de los temas para vivir de caos en caos. Es correcto, pero esa distracción paga un costo en que luego vas a regresar al problema y a la crisis que está debajo. Pero además, tendría sentido si tú le ganas la pelea a Petro, pero te la ganó. Terminó poniéndote un jaque, bajando los aranceles a cero, con lo cual tú quedaste muy mal parado porque le hiciste un daño mortal a la industria ecuatoriana, empleo, etcétera, y entonces no ganaste ni en la respuesta a tu crisis, ni en entretenerle a la gente con un tema que sale fuera. Entonces me parece que ese exceso de confrontación, que es un poco el estilo que le define a Daniel Noboa, es el que le hace daño comunicacionalmente. ¿Y es correcto que el presidente se transforme en el principal vocero, como nos decía Gaby? Finalmente la gente quiere ver al presidente, pero ahora el presidente sí ha dado más entrevistas en este 2026 en medios locales. ¿Es correcto que haga eso el presidente? Sí, en eso comparto totalmente, sobre todo en crisis, ¿no? Sobre todo en crisis, porque cuando hay bonanza, por último, la gente está bien, nos reclamamos mucho si estás o no estás, incluso en bonanza a veces es mejor ser ausente para que no desgastarte, pero en crisis hay todos los ejemplos históricos desde Churchill para acá, ¿no es cierto? Tú tienes que estar todos los días animándole y motivándole a la gente para justificar el que estás pasando momentos difíciles porque vamos a mejorar. Pero ahí tiene el presidente tiene un problema de estilo, que no sé si es cuestión de que lo entrenen mucho más, le falta empatía, ¿no? Él tiene un estilo como arrogantón y prepotente, entonces, y confrontativo. Entonces les habla esto que digo a los mismos de siempre, o a los sufridores, ¿no? O castiga cosas lindas, no se pone una beca para estudiar idiomas y les llama because he's nice, porque se burla de Correa. Entonces no estás pensando en mí, que soy el joven, sino en burlarte del otro. Entonces tú mismo dañas tu propio mensaje, aun cuando es constructivo. Pero sí, ojalá él pudiera estar más presente de una forma más empática, que es lo que creo que necesitas.
en una crisis. Perfecto. Osvaldo, el presidente hemos visto que este 2026 ha estado un poco más en territorio y ha dado entrevistas en medios locales, donde él está un poco, digamos, más cómodo. ¿Eso le está sumando? Porque también está lo que nos dice Pipo, que es sobre la confrontación, pero al final esa cercanía con la gente le va a sumar, o sea, saliéndose un poco de la parte digital. Claro, bueno, en principio las vocerías responden a una estrategia, ¿no? No todo puedes responderlo, no siempre, o sea, de hecho cada vez que nosotros trabajamos siempre, yo le digo a los gabinetes, hay estados, países donde hay estados federales, donde en un estado tiene el gobernador un gabinete y siempre se los decimos, el credo de ustedes es que son fusibles, o sea, hay que proteger, en este caso, a la cabeza. Y lo que determina cuándo hablar y cuándo no a un mandatario o una figura sobre esto es la estrategia, que obviamente no la conozco, probablemente espero que la tengan. Lo segundo, coincido, lo digital es fundamental, pero claro, siempre como una pata más de la mesa de la comunicación dentro de una estrategia integral, ¿no? Si tú haces a la campaña o a la comunicación funcional a lo digital, estás complicado. Y eso en parte creo que es lo que le pasa al gobierno. Me parece, y coincido con el maestro Lazo, que se han centrado en deslegitimar a sus opositores, en crear determinados monstruos, en cooptar instituciones, y eso no les da espacio para hablar, digamos, de determinados. Por ejemplo, la proscripción de la fuerza más importante del país, nos guste o no, pudo ser un tema del CNE y terminó él tomando la vocería del tema. Ok, satisfaces a un grupo, y también creo que es un poco falta de información. Por ejemplo, yo veo muchos medios, y no voy de ninguna manera a demeritar el trabajo de colegas queridos que hacen investigación, pero no puedo yo analizar la programa de un presidente porque tengo Quito y Guayaquil Urbano que representan el 19% del universo del electorado. Entonces me da la impresión a mí que no hay una estrategia concreta, que se actúa mucho por impulso, porque Noboa también, esto poca gente lo analiza, que es un tema semiótico, tiene una gran coraza que metas la pata las veces que las metas te protege, que es el tiempo, la temporalidad. Siempre el correísmo frente a Noboa será el pasado, punto. Si a Noboa, por ejemplo, lo que le pasó a Noboa en la consulta, a Lazo le costó el puesto. Yo soy de la tesis que a Lazo no se lo bajó ningún portal, ningún periodista. Lazo se cayó el día que algún genio le dijo que haga esa consulta. A Noboa lo protegió su juventud. Entonces, el tema de la temporalidad, de que Noboa tiene en la escena 3, 4 años y no hay una alternativa, porque mucha gente en la tercera vía, alguien tiene que liderar una tercera vía y no ve una tercera vía ni siquiera de aquí al Chimborazo está despejado. Perfecto. Leonardo, lo que dice Osvaldo es interesante, o sea, Noboa le respalda que no hay una oposición fuerte. La semana pasada en Políticamente Correcto justamente analizábamos, porque al final ni siquiera se pueden poner como de acuerdo. ¿Eso le va a seguir respaldando? ¿Por cuánto tiempo más? Mientras no haya una renovación política. A él le conviene esta polarización y ellos la fomentan. Ellos tienen esa, cuando Osvaldo dice no tienen una estrategia, la única estrategia que tienen es nosotros somos los buenos y el correísmo es malo. Pero el correísmo está debilitado ahora. Por eso es un lindo enemigo, porque tiene ese recuerdo, todo lo que quieras en la gente, pero están en una debilidad, en una crisis interna salvaje. Entonces es un gran enemigo. Lo que el Ecuador necesita es una renovación política y una nueva generación que entre en acción. Y yo veo en eso ahí, tengo que llamar la atención a mi ciudad. Quito es una ciudad que está muerta políticamente y mientras en Quito no se reconstruya. Volvamos a la historia. Aquí había dos partidos, se llamaban ID y DP, que eran los que marcaban la agenda, el debate y donde se construyeron un montón de líderes. Es decir, en el Consejo de Quito estuvieron, no sé, Andrés Vallejo, o Roque Sevilla, o Alexandra Vela, o muchos más. Es decir, gente de mucha estatura que debatía y tal. Quito ahora no tiene nada, no tiene liderazgos, hay una ausencia total. Y mientras no se reconstruya y haya una nueva generación que proponga una política, esta que estamos haciendo, de rendir cuentas, de pensar en las crisis, de pensar en la gente, en el bien común, y solo tengamos esta política de polarización, noboísmo, correísmo, el Ecuador no va a tener salida. Perfecto. Vamos a un siguiente corte comercial y continuamos en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. En este 2026, el presidente Noboa se ha colocado como el personaje central de la vocería de su gobierno, una función que meses atrás no ejercía con fuerza. Sus apariciones se han multiplicado en todas las pantallas. Veamos el siguiente reportaje de Juan Pablo Carrera.
Entre enero y abril de 2026, el gobierno ha impulsado 113 cadenas y enlaces nacionales en televisión abierta. En su mayoría es el presidente Noboa quien aparece con frecuencia. Además, en estos 4 meses, la Secretaría de Comunicación de Carondelet ha gestionado 12 entrevistas con Noboa, sobre todo con radios locales. La cifra llama la atención, pues en todo 2025 hubo 15 de estos espacios. En redes sociales, Noboa también dio un giro de timón. Su red principal es ahora Facebook, donde en este año lleva 103 publicaciones, muy por encima de Instagram con 44 posteos, TikTok con 37 y X con 17. Estos 3 indicadores demostrarían que el presidente es la imagen central de su gobierno. Debajo de él hay otras vocerías de segundo ritmo. Por ejemplo, en Salud Pública está la vicepresidenta María José Pinto, cuyas piezas comunicacionales y entrevistas han despertado críticas. El ministro del Interior, John Reinberg, tiene un desempeño ágil como vocero en medios y redes sociales. En el sector energético está la ministra Inés Manzano, quien ha debido ofrecer disculpas por el mal manejo de la comunicación en esta nueva crisis eléctrica. En el frente externo, los principales voceros son la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro de Producción Luis Jaramillo. Pero sus declaraciones dentro de la crisis con Colombia han sido contradictorias, cada vez que Noboa ha decidido aplicar más sanciones. En el frente de lo social, aunque no pertenece al gabinete, está la primera dama Lavinia Balbonesi. Ella mantiene una valoración positiva desde la ciudadanía. Es en la vocería política donde encontramos un vacío. Tras la salida de Carolina Jaramillo de Carondelet, ese cargo ha estado intermitente entre la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, e incluso el presidente de la Asamblea, Nils Olsen. Pero por ahora, ninguno logra ser un verdadero puente entre Noboa, la clase política y la opinión pública. Así es como se configura en este 2026 el mapa de voceros del presidente. Gabriela, como vemos en este reportaje, ¿los voceros le están sumando, le están generando más críticas? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo empiezo diciendo que me parece muy inteligente que hayan voceros. Ya le pasó al presidente Lasso que al momento de que él tomaba acciones, eso perjudicó su imagen pública, lo señaló ya Osvaldo también, y hace, ¿no es cierto?, que una vez que se quema la imagen pública, caiga. Entonces, el hecho de tener voceros, sobre todo en las crisis constantes que tenemos, a mí me parece inteligente. ¿Qué es lo que está pasando? No necesariamente el vocero conoce o tiene la información o la capacidad para el desempeño del cargo que se le ha dado. En este sentido, voy a tomar, por ejemplo, a la vicepresidenta, y con mucho respeto lo digo, sabemos que no conoce de salud pública. Entonces, tal vez la vocera está mal direccionada y necesita cambiar a un experto de salud pública, porque lo que está haciendo es manchar la imagen del gobierno en general. Ya dije que es súper presidencialista, ¿no es cierto? Entonces, por ende, le afecta directamente a la imagen del presidente. Pero ¿qué lectura podemos hacer de cómo la vicepresidenta está manejando las redes sociales? Porque digamos que en salud aquí estuvo en Políticamente Correcto, dio respuestas, dio una hoja de ruta de lo que estaban haciendo, pero luego la vemos en el Museo del Prado, la vemos jugando, escuchando música. ¿Qué pasa con esa estrategia? Lo dije también en el bloque anterior, al final las redes sociales es nuestro mecanismo de rendición de cuentas. Entonces, si la vicepresidenta me está contando otras cosas que no tienen que ver con salud, con temas técnicos, con data, con cosas que yo como ciudadano me quiero enterar en sus redes sociales porque tiene un cargo de salud, claramente lo que va a pasar es que estoy diciendo la persona no se lo está tomando en serio, no está cumpliendo. ¿Qué pasa inmediatamente? Afectación directa al gobierno. Tenemos personas que no deberían estar ocupando esos cargos. Solución de eso, o mueves al vocero o empiezas a tener temas técnicos que mejoren el imaginario político de la persona que está a cargo en este momento. Y en el caso de Inés Manzano, donde también vimos contradicciones sobre el tema de los cortes de luz. Ahí, sobre todo, cambiar la estrategia en el sentido de no des datos concretos, de decir, por ejemplo, mañana se acaba la crisis cuando es obvio que no se va a acabar. Tiene que tener una estrategia y la primera cosa es, y ya lo dije también, reconocer que la crisis es latente, que no se va a acabar en corto tiempo, ¿no es cierto? Y sobre todo que haya una concatenación con toda la comunicación de gobierno. Perfecto. Pipo, hemos visto que en este 2026 más de 113 cadenas nacionales en 4 meses. ¿Eso es mucho, eso es poco, beneficia al gobierno, es otra forma de comunicar que quizás le puede dar un poco más de alcance? Yo creo que es muy malo, ¿no? La cadena tiene que ser respetada, digamos, es un instrumento delicado. Está bien que lo uses de vez en cuando en una crisis importante, en un momento, pero hacer de eso una forma de comunicación me parece que no
no es lo adecuado, ¿no? Me parece que no le suma, no soluciona el problema. Lo que decíamos es correcto. Primero, él debe tener una comunicación más empática y cercana. Dos, tiene un vacío de vocería política, lo acaban de mencionar ustedes. No hay un vocero político y esos voceros que suenan ahí no tienen la estatura política para hacer eso. Tres, no tiene vocerías claras en sectores críticos, energía, seguridad y salud. ¿No es cierto? Creo que lo que dice Gabriel es correcto. La vicepresidenta no debe hacer salud. Yo tengo la impresión de que a la vicepresidenta le clavaron eso para desgastarle, porque el presidente es un tipo muy celoso y no quiere que le pase lo que a Correa, que Lenin terminó con mejor imagen que él y tuvo forzosamente que ponerlo de candidato. Yo creo que hay una trama, pero le desgastan a ella un montón. Y además no hace bien ese rol, evidentemente, porque no es un campo que sabe, es un campo complicadísimo. Además, la salud, la crisis de salud no es una crisis que la inventó Noboa. El Ecuador viene en una crisis de salud hace años. Entonces, me parece que hay todos esos vacíos, ¿no? Voceros que no están cumpliendo ese rol de rendir cuentas o no conocen suficiente de sus temas. No hay vocería política y no hay un presidente con empatía para él asumir un liderazgo comunicacional. Y detrás de esto significaría que no existe una estrategia clara como desde la presidencia hacia los ministros, porque de ahí el resto de ministros no aparecen, no están. Nosotros buscamos entrevistas y tampoco nos dan datos o respuestas. Es que a mí me parece que hay un problema de fondo que va más allá de la comunicación. Con respeto, pero con la claridad que hablo yo siempre, es un gobierno de novatos. Y la política no es de novatos. Nada en la vida es de novatos. O sea, las cosas tienen un expertise, un conocimiento y un rodaje. Y este es un gobierno que está lleno de amigos del presidente, de empleados del presidente, de gente que no tiene suficiente oficio para estar sentado donde está sentado. Basta ver la crisis energética, tienes no sé cuántos gerentes de SELEC, de Petroecuador, es un desfile. Entonces, la inestabilidad que tú creas en cualquier empresa, cambiar de gerente cada 3 meses en Ecuavisa, ¿qué pasa? No, eso no pasa. Entonces, eso es la causa de fondo. Y eso es propio de un presidente que él también, siendo novato, no quiere escuchar a gente que sepa más que él, porque es un tipo vertical y autoritario y todos tienen que saber menos que yo. Lo que yo llamo el síndrome San Borondón. Y eso creo que les ha pasado a varios políticos. Osvaldo, analizando un poco esta parte desde que salió Jaramillo de la vocería de la presidencia, ¿se nota un vacío políticamente? ¿Quién está frenteando? Porque lo vemos al presidente dando entrevistas, pero da entrevistas de todo. ¿Quién más lo puede acompañar en la parte política? Bueno, la gestión de gobierno es integral. ¿No es cierto? Un día es salud, mañana es seguridad, que hay que hablar de seguridad, o sea, no se puede obviar la seguridad. Luego es vialidad, luego es política, o sea, el manejo de un gobierno tiene varias aristas, por eso tienes un gabinete. Pero digamos que en el tema de seguridad, el ministro Reinberg sale, da entrevistas, se los ve en los operativos. ¿En la parte política? Es que viene, lo fundamental es el resultado. Es innegable que Reinberg arriesga la vida, pero no hay resultados. Somos el país más violento ahorita de nuestra historia, del mundo, y si tú comparas la costa y la sierra, que es una brutalidad, de esas 50 muertes violentas, si tú haces el cálculo costa, son 100 y la sierra son 5. Un país no puede tener esa simetría, puede desaparecer, o sea, la gente no hace conciencia de eso. Y en el ámbito político, yo creo que de la Gasca, que ahora, bueno, aspira a ser fiscal, creo que fue de los mejores voceros que tuvo en ese sentido. Irene Vélez, que igual la comunicación política está conectada, me parece que más está en una suerte de construcción de ser un influencer de gestión de gobierno, pero no sale de esa esfera. Pero no hay, pues, efectivamente, como dice el maestro Lazo, un vocero que tenga contundencia, que es natural, porque ese es el problema de los proyectos personales o de los sistemas hiperpresidencialistas o los países sin institucionalidad política. Es natural que siempre haya una voz fuerte que no importa que la veas en la próxima elección, sino a futuro, y no la tiene el presidente. ¿Y qué pasa con Natalie Murillo y Nils Olsen desde la Asamblea? Bueno, Olsen tiene buenos números en Guayas, por ejemplo. Yo creo que hubiera sido una opción para prefecto. Pero la Asamblea, por ejemplo, no se proyecta, digamos, esta Asamblea es una Asamblea que deja mucho que desear. Ves que quejas constantes de que no dan la palabra, la proyección de la generación de leyes. Y el resto de ministros, por ejemplo, tampoco tienen, digamos, una vocería fuerte porque, vuelvo al principio, no hay una gestión o un sustento que pueda decir, mira, yo arriesgo la vida, sí, pero seguimos inseguros. Yo, qué sé yo, repelo a las enfermeras, sí, pero no hay ni paracetamol. Anda a ver lo que está pasando en Guayaquil con los enfermos renales. No hay aire acondicionado.
lo cual es un crimen. O sea, ese tipo de cosas en una institución como el IES que maneja 400 millones de dólares de flujo todos los meses. Entonces, vuelvo al principio, yo creo que es un tema de gestión. Pongas a quien pongas, al mejor vocero. Ha tenido excelentes estrategias, por ejemplo, a nuestro amigo Isurieta, que es uno de los mejores del mundo en ese tema, estuvo ahí. O sea, no creo que es un tema de que pongas a sino que exista una base, un sustento de gestión para efectos de poder comunicar. Si tú no incluso si no eres buen vocero, pero tienes un buen respaldo con lo que estás haciendo, pero al menos en ese sentido yo no lo veo. Hacemos una nueva pausa en Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis. Noboa debe cambiar su estrategia de comunicación. Siga en la señal de Coavisa. Cuando uno le habla con honestidad y empatía a la gente, funciona. Pipo, pero estamos ya entre 7 y 8 meses de las elecciones. Sí. ¿El presidente se va a jugar el desgaste hasta las elecciones? ¿Las elecciones locales? ¿te refieres? En las seccionales, correcto. Bueno, ahí también yo siempre discrepo, ¿no? Yo veo al presidente muy entusiasmado con tomarse el poder en todo lado, entonces seguirles causas a los municipios y tal. Y me parece un error garrafal, ¿no? Porque no lo va a conseguir, mayormente. Me parece que va a jugar una cosa. Las elecciones locales responden a problemas locales, no a la política nacional. Entonces no me importa lo que venga. Puede el presidente recorrer Quito con su candidato al lado. Si él hace malas cosas es un estorbo más que... La discusión es otra, es discusión de barrio, discusión de la obra local y tal. Entonces me parece que eso tendría que descartarlo y dedicarse a trabajar en lo de él. Hermano, arreglar la crisis de salud, arreglar la crisis energética y darle a Osvaldo la posibilidad de que vaya a dejar los hijos en la escuela sin andar sufriendo de lo que le pueda pasar en el camino. Así es. Osvaldo, respecto a lo que estamos analizando, el presidente, ¿cómo lo mira usted? Porque ya estamos en un proceso electoral y el presidente ha dicho que va a poner a 11,000 candidatos. Pero si no resuelve los problemas, ¿cómo va a llegar a las elecciones seccionales? Sí, básicamente lo que dice el maestro es cierto. Pero a ver, los temas locales a mí en lo personal me gustan mucho porque es el espacio de poder más cercano al ciudadano, ¿no? Si yo tengo una queja con mi alcalde, es mi vecino. Por ejemplo, en Durán, en San Borondón, te encuentras al alcalde comprando en el supermercado, ¿no? Si yo tengo un reclamo, puedo hacerle plantonera y me recibe. Trata de hablar con un presidente y hay barricada, tienes que mandar un oficio, si es que te recibe alguien. Entonces, la lógica seccional, como dice el maestro, efectivamente tiene otro tema. Es un tema donde los vecinos piensan en los parques, en el aseo de calle, nadie piensa en la política exterior, en la guerra de Irán, y querer hacer de la elección local una evaluación local, yo creo que es un error. Y de hecho hay ejemplos recientes. Vamos a volver a lo de Guillermo Lasso. Lasso hizo de una elección local un proceso plebiscitario. Y creo que el presidente lo quería hacer, creo que ya recularon, no estoy seguro si ya no lo van a hacer, pero yo creo que es un error desviar la atención de la gente en los parques, en las calles, en sus vecinos, en sus concejales. Evalúame. Cuando, ahí viene la parte en la que no tengo las respuestas, o probablemente aquí hay algo que hace la IA, no sé, yo sigo la tesis de que las redes sociales generan más divorcios que votos, pero en todo caso hay algo que yo no sé, que el presidente sabe, probablemente no sé, no dejar participar a los rivales. El caso de Aquiles Álvarez, a mí me parece, por un tema de debido proceso, aclaró que es innecesario, la situación de Guayaquil. Entonces, no sé por qué el gobierno lleva a la elección local, oye, deja de ver la cancha, evalúame. Y después de lo que pasó en noviembre, me da la impresión que no aprendieron nada. Y la política en eso se parece a la vida. Tú vas aprendiendo a porrazos. Y si no resuelve los problemas que afectan a la ciudadanía, le puede pasar más Incluso, factura. quería Claudia, aún resolviéndolos. Porque la lógica, y retomo otra vez a Pipo Lasso, la lógica local es otro universo. O sea, tú puedes tener mejor... Correa iba de la mano, como decía, en su mejor momento, cuando estaba en la cresta de la ola, con todo el poder. El ejemplo que pasó con Rodas acá en Quito. Yo creo, bueno, no voy a meter a hablar de Quito, yo creo que Barrera no, como está Quito hoy, creo que Barrera no fue tan malo, pero en todo caso, yo insisto en que meterse, o sea, querer llevar el tema a lo nacional, porque hay otro tema que no están entendiendo, y eso es política. Yo soy politólogo, claro. Siempre en política los espacios se llenan, siempre. Si van a proscribir al correísmo y cada candidato que salga le tendrá un informe reservado y una denuncia anónima, y digamos que se quedan sin candidatos, mañana le alzarán el brazo digitalmente y ese espacio se va a ocupar. Entonces me da la impresión, no es que lo que pasó en Perú, mira lo que acaba de pasar en Perú. Yo no sé en la cabeza de quién se imaginaba un Perú sin candidato de izquierda, ¿no? Entonces, me da la impresión de que se están metiendo en un campo minado cuando deberían tener, sí, una participación legítima en democracia con candidatos, pero no puede ser, digamos, llevar a los ciudadanos a evalúenme, cuando después de lo de la consulta y como está el país hoy día, yo tomaría mis reservas. Es un riesgo. Gaby, antes de cerrar ya este bloque, hablábamos de que al presidente Noboa le acompaña la juventud, la novedad de que
la gente recuerda el correísmo con mucho miedo. ¿Eso por cuánto tiempo más le va a sostener? Porque yo sí veo que del otro lado la gente sí está criticando, es como que le dan el voto de confianza, pero también ven esto de que no nos hablan con claridad, no nos explican el tema de salud, el tema de los cortes. A ver, se va a sostener siempre y cuando, de nuevo, hayan resultados latentes. Caso contrario, simplemente vamos a tener a alguien que quiera ocupar de nuevo ese espacio. Tal vez ahora un poco difícil porque no hay mecanismos, no hay organizaciones políticas que abran, digamos, de ese espacio. Estamos en una crisis de partidos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta una cosa. Este ha sido un crecimiento poblacional que ha estado crisis tras crisis. Pues desde el 2017 más o menos entramos a que la crisis de seguridad, que la de penitenciaria, que la de salud, o sea, la gente, digamos, los nuevos ciudadanos que han ido creciendo en el país han sido a través de crisis. Entonces, uno, ¿con qué comparas? ¿Con lo de antes? Dos, esas nuevas generaciones eran muy pequeñas, pues cuando tal vez tenías el gobierno del correísmo, pero sus padres sí tienen con qué comparar. Entonces, ahí también un poco la brecha generacional, ¿no es cierto? Y cómo entiendo yo la política. Y tercero, me sostiene, o tal vez yo estoy en desacuerdo, pero ¿qué estoy creando de incentivo para participar? Porque si es que yo veo que hay inseguridad en el país, que no hay partidos, que no hay legitimidad, que no hay confianza, ¿para qué me meto a hacer política? Entonces no lo hago y lo dejo a los espacios a la persona tal vez incorrecta. Y la persona que sabe tampoco quiere salir del sector privado para decir me voy a lo público. No es un tema económico, es un tema de incentivos que me va a cambiar la vida si es que me meto a hacer política y de pronto ya no tengo una vida tranquila, que pongo en riesgo a mi familia. Entonces no es tanto un tema económico, es que no hay incentivos para la participación ciudadana en esos espacios. ¿Cuánto tiempo me va a sostener eso? Imposible decir un tiempo concreto, pero sí estamos en la cuerda floja. Y se nota un poco el desgaste. Hacemos una última pausa en Políticamente Correcto y regresamos con las conclusiones. No se desconecten. Entramos en la etapa de conclusiones. Osvaldo Moreno, ¿el presidente Daniel Noboa debe cambiar su estrategia de comunicación? Creo que la mejor comunicación de gobierno es la buena gestión de sus obras. Creo que por ahí tiene que ir. Y al rival se deslegitima con efectiva gestión de gobierno. Decirle a la gente, antes estábamos bien, pero era mentira, y hoy estamos mal, pero es verdad, no creo que suele ser muy efectivo. Gabriela Guerrero, su conclusión. Se requiere cambiar la narrativa social y tenemos que dejar el tiktokerismo de lado. Si es que no empezamos a dar resultados reales, datos, información, la gente simplemente va a descartar el gobierno. Leonardo Pipo Lazo, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo quisiera recoger dos cosas que dijeron Osvaldo y Gabriela. La de Osvaldo, esta polarización, este ataque permanente al correísmo, a la revolución, es un error. Por mucho que le destruyas, esa fuerza siempre va a tener una representación social, mucho más si sigue habiendo pobreza en el Ecuador. La pobreza es el caldo de cultivo de ese populismo de izquierda. Y lo que decía Gabriela, ¿cuánto te va a aguantar el respaldo de la gente hasta donde lleguen los resultados? Y normalmente esa es una curva que de pronto se hace muy vertical. Y me da la impresión que ahora el regreso de los apagones, junto con la inseguridad, y la afectación a la economía que eso implica, va a ser un momento de decantación del gobierno. Si el gobierno no corrige rumbo, me parece que en pocos meses va a estar al filo del abismo. El presidente Noboa sí ha cambiado su estrategia de comunicación. Pasó de los videos de tendencia en las redes sociales como TikTok a posteos en Facebook en busca de una audiencia más madura. De no dar entrevistas, ahora sí darlas, pero en medios locales donde se siente cómodo. Pero como hemos analizado en este panel, ahora el foco se centra en sus declaraciones sin otros voceros que ayuden a frentear la crisis en salud, los cortes de luz y la tensión con Colombia. Y cuando hay comunicación de su equipo, también hay contradicciones que la ciudadanía percibe y critica. Su desgaste se acelera en la medida que su palabra pierde credibilidad. Para evitar que esto suceda, es urgente que la comunicación se alinee y muestre los avances de su gestión. Los ciudadanos esperan respuestas. Nos vemos el siguiente domingo. Siga con la señal de Coavisa.